En un México donde la realidad supera cualquier ficción de plataforma de streaming, las brechas del norte del país se han convertido en el escenario de una contradicción que desmorona la imagen de opulencia del narcotráfico. En Nuevo Laredo, Tamaulipas, ha comenzado a circular información que detalla la doble vida de una mujer identificada como integrante de Los Cuasitos, término con el que se designa a los sicarios de bajo rango que operan como carne de cañón para el Cartel del Noreste. A través de diversas plataformas digitales se ha revelado que esta mujer no solo participa en actividades delictivas en las zonas rurales que rodean la frontera, sino que se dedica activamente a la comercialización de contenido para adultos. Este hecho, que para muchos podría parecer una anécdota aislada, es en realidad un síntoma claro de la inestabilidad financiera que atraviesan los elementos operativos dentro de la organización. Según los reportes de inteligencia y la propia dinámica en las redes, el pago por sus servicios como brazo armado es insuficiente o en muchos casos simplemente inexistente, lo que obliga a estos sicarios a buscar fuentes de ingreso alternativas para subsistir. Esta falta de remuneración regular ha empujado a muchos de estos cuasitos del Cartel del Noreste a incurrir en delitos por cuenta propia, como el robo, el secuestro y la extorsión, para poder llevar algo de dinero a sus bolsillos. Sin embargo, el caso de esta mujer pone de relieve una precariedad y un desorden administrativo que parecen permear en las estructuras delictivas más violentas del norte del país. La situación refleja una realidad poco comentada en los discursos oficiales: la vulnerabilidad económica de quienes integran las bases operativas del narco, quienes a menudo son abandonados a su suerte financiera por las cúpulas de sus respectivas organizaciones. Dígame usted qué clase de empresa criminal es esta, donde sus soldados, después de arriesgar la vida en un puesto de vigilancia o en una brecha aislada, tienen que recurrir a la venta de material íntimo en grupos de noticias locales para no morir de hambre. Es la degradación total de una estructura que se presume poderosa, pero que no es capaz de sostener su propia nómina de sicarios. Y usted seguramente pensará, entonces, ¿qué hace arriesgando todavía la vida si no le pagan? Y yo le invito a recordar un hecho que, lamentablemente, muchos mexicanos omiten. Los que hoy sirven como carne de cañón para el narco, muchos entraron al crimen secuestrados y esclavizados por el mismo cartel, y en muchos casos coaccionados de alguna manera, así que no tienen de otra. Y ojo, esto no es justificación, solamente hace aún más triste su historia. Pero mientras en las brechas de Tamaulipas, los sicarios de bajo rango buscan cómo sobrevivir, en los niveles más altos de la exposición mediática, el dinero fluye bajo la mesa para comprar algo mucho más valioso que un puesto de vigilancia: el silencio y la complicidad de las instituciones. Una acusación presentada recientemente en una corte de Nueva York ha puesto nombres, apellidos y cifras exactas a la traición institucional en Sinaloa, revelando que la estructura criminal de los Chapitos mantenían una nómina mensual para comprar la operatividad de los niveles más altos del poder en Culiacán. De acuerdo con el documento judicial, la lista de sobornos incluía al gobernador Rubén Rocha Moya, sorpresa para nadie, y a 9 personas más, estableciendo un esquema donde el jefe de plaza de los hijos del Chapo recibía mensualmente una caja con efectivo y una lista detallada de a quién pagar. El nombre que encabeza esta vergonzosa nómina es el del alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil, quien presuntamente recibía 300,000 pesos mensuales. Este pago era el precio para permitir que los Chapitos operaran sin interferencia del gobierno, protegiendo sus rutas de tráfico y evitando detenciones. La red de complicidades se extiende hasta la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, donde el exsecretario Gerardo Mérida Sánchez es señalado por recibir $100,000 estadounidenses. Los beneficios para el cartel fueron inmediatos. Se documenta que en 2023 Mérida Sánchez advirtió a la organización sobre al menos 10 redadas a laboratorios de drogas, permitiendo que el personal evacuara y retirara el producto antes de que la policía llegara. En esta misma lista figura el vicefiscal general del estado Dámaso Castro Saavedra, identificado bajo el seudónimo de Culiacán Regio, quien recibía 200,000 pesos al mes por informar sobre operaciones planeadas con el respaldo de agencias de los Estados Unidos. Su función era crítica: destruir o trasladar pruebas antes de que las autoridades pudieran actuar. El nivel de infiltración llegaba a la policía investigadora, donde los exdirectores Marco Antonio Almanza Aviles,
y Jorge Contreras Núñez, apodados como el R1, recibían 300,000 pesos mensuales. Almanza Alviles presuntamente utilizaba el aparato del Estado para librar órdenes de aprehensión contra enemigos de los Chapitos y facilitar el transporte de precursores químicos para el fentanilo. Por su parte, Contreras Núñez se encargaba de ordenar la puesta en libertad de miembros del cartel detenidos. La estructura se completaba con mandos como José Antonio Dionisio Hipólito, alias Tornado, y Juan Valenzuela Milán, alias Juanito, quien recibían entre 30,000 y 100,000 pesos para poner los recursos policiales al servicio del secuestro y el asesinato de los rivales del grupo criminal. ¿De qué tamaño es la podredumbre cuando la nómina del crimen es más puntual que la del gobierno? Y los encargados de perseguir laboratorios son los mismos que avisan para que se lleven la droga. Es el Estado mexicano trabajando para el cartel, con sueldos pagados en cajas de efectivo que llegan puntuales a las oficinas públicas de Sinaloa. Y mientras tanto, en el terreno del entretenimiento digital, la narrativa del éxito y superación personal se resquebraja ante las cámaras de televisión nacional, mostrando que el dinero del narco no solo compra policías, sino también fama. Alan Alapisco, conocido como Mazatlán, un youtuber que construyó su fama sobre una supuesta historia de origen humilde, se ha convertido en el centro de una polémica que vincula la fama digital con el blanqueo de capitales. Durante su participación en el reality show La Mansión VIP, un mensaje proyectado en pantalla rompió la fachada. Mazatlán, saludos de tu amigo 40. Aquí tienes un gran amigo y échele ganas. El emisor fue identificado como Víctor Manuel Barraza Pablos, alias el 40, jefe de plaza de la Chapiza en Mazatlán. Mensaje para Mazatlán. Mazatlán, saludos desde Mazatlán de tu amigo 40. Aquí tienes un gran amigo y échele ganas. Esos son sicarios. ¡Ánimo, viejo! A la mera orden. Bendiciones. Arriba Mazatlán, Sinaloa, y arriba todo Sinaloa. Gracias, amor. La reacción de Alapisco fue de un pánico evidente ante sus compañeros, quienes identificaron de inmediato al emisor como una figura delictiva. Fuentes de seguridad señalan que la fortuna de Mazatlán no proviene de la monetización de sus videos, sino de su presunta función como operador financiero para la facción de los Chapitos. Este esquema de utilizar influencers para legitimar recursos ilícitos ya se ha visto antes con personajes como Marquitos Toys, señalado por lavar activos bajo el amparo de figuras como el Nini. La reciente migración de estos personajes hacia Zapopan, Jalisco, responde a una supuesta alianza estratégica entre el cartel Jalisco Nueva Generación y la gente de Iván Archibaldo Guzmán, convirtiendo esta zona en un refugio para quienes operan la infraestructura financiera del narco. La exposición de Alapisco en televisión nacional deja al descubierto cómo la industria del entretenimiento es infiltrada para servir de cobertura a actividades delictivas, utilizando el carisma regional para ocultar nexos con mandos operativos. Aquí yo simplemente les presento los hechos. Ustedes son quienes opinan. Para más análisis y reportes como este, únanse a nuestro canal. Comentar, compartir, suscribirse no cuesta nada y eso es lo que ayuda a mantener vivo este proyecto. Recuerda que somos Nación y Frontera y estamos aquí para traerte la verdad.